La ley Micaela llega al Servicio Público Provincial de Defensa Penal y esto significa que van a tener una perspectiva de género, no solo aquellos que ya lo integran, sino también aquellos que tengan intenciones de formar parte de este sistema de justicia. Y para hablar del tema y contarnos de qué se trata, estamos en contacto con Jacqueline Balangioni, la defensora provincial. Jacqueline, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Hola Gisela, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, ¿qué importancia tiene? Gracias. ¿Qué importancia tiene esto de incorporar la perspectiva de género al sistema judicial y de esta manera? Bueno, desde el Servicio Público de la Defensa siempre estamos preocupados por el tema de la perspectiva de género entre todo el cúmulo de derechos humanos. Sabés que está directamente relacionado con nuestro quehacer, con nuestra función en el Estado. Y en este caso, bueno, tenemos el placer de haber firmado el primer convenio con el Poder Ejecutivo, tanto con la Secretaría de Igualdad y Secretaría de Estado de Igualdad y Género, como con la Secretaría de Justicia, dos convenios por la aplicación de la misma ley, mediante los cuales nos pusimos de acuerdo en que el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, justamente por lo específico de su función, vamos a tener nuestro propio curso de capacitación, tanto el obligatorio, como manda ley Micaela y el decreto del gobernador, ley provincial también, el decreto reglamentario del gobernador, para cumplir con esta obligación de tener capacitados a los funcionarios, ¿no es cierto?, con nuestra propia capacitación, que por supuesto es con un entrecruzamiento de recursos con lo que propone el Poder Ejecutivo. Ya tenemos armado un curso que empezamos la semana que viene, en el cual vamos a contar con capacitadores de renombre a nivel nacional y que están directamente ligados con la investigación en el campo del derecho penal. Y con el Consejo de la Magistratura, representado por el Secretario de Justicia de la provincia, a los efectos de que todas las personas que quieran rendir concurso para defensores o defensoras, habiendo hecho nuestro curso, dan por cumplimentado ese requisito. El Consejo de la Magistratura, a partir de la implementación de ley Micaela, lo exige para todos los concursos para jueces, defensores o fiscales. Y a su vez también el convenio abarca el cruzamiento de datos y de colaboración en la capacitación en todas las áreas, en todos los aspectos del ordenamiento jurídico. Es muy importante lo que hemos hecho, creo que es un gran paso adelante de este sector del Poder Judicial, que tenemos el honor de ser los primeros en el Estado que reaccionamos ante esta obligación. Y es una reacción seguramente que va a tener también en el resto de los poderes la repercusión necesaria para que se sigan generando estos espacios. Pero la cambio de tema porque estamos transitando una pandemia y desde un comienzo ustedes están participando de la comisión que hace un seguimiento de la situación en los penales de la provincia en torno al COVID-19. Ya hay 5 internos que dieron positivo, 4 en Las Flores y 1 en Coronda. Sí. ¿Cómo calificaría usted actualmente la situación en ese marco? Bueno, la verdad que la situación que se vive en las cárceles desde un primer momento es una situación de mucho temor, justamente porque esos espacios de encierro, lo dicen las voces más autorizadas del mundo, no lo estamos diciendo nosotros, son espacios muy propicios para la propagación de esta enfermedad, ¿no es cierto?, que por suerte hasta el día de hoy es muy bajo el nivel, porque recién en estos últimos días se ha conocido el primer caso en Coronda, el segundo sospechoso dio negativo, y en Las Flores son 4 casos que se dieron dentro de un pabellón de 15 personas, solamente un pabellón chico, donde esos 15 internos están aislados, se les está aplicando el protocolo, nosotros hacemos el seguimiento desde nuestro rol de defensa pública, con todo lo que tiene que ver con el registro de violencia institucional y demás, y tenemos a nuestro cargo la custodia, el cumplimiento de los derechos humanos. Lo que nosotros hacemos hincapié en la necesidad de reforzar, que esto desde un primer momento lo pedimos, lo planteamos, inclusive en un habeas corpus que salió favorable a nosotros, el refuerzo de todo lo que son las medidas de higiene y seguridad, conforme protocolo, conforme la lógica que necesita, que se debe aplicar en esta situación tan extremadamente delicada que vive toda la humanidad, y que estas personas en situación de encierro la viven con mayor intensidad, justamente
por el espacio, por el temor, porque aparte son las únicas personas de toda la población que hace desde el mes de marzo que empezó la pandemia y la cuarentena, que no tienen absolutamente ningún contacto con los familiares. No tienen ni visitas y se suspendieron las salidas transitorias, cuestiones que nosotros venimos planteando judicialmente sin tener mucho éxito. Estamos recibiendo a las mujeres de las personas privadas de libertad, de los presos, porque realmente no solo pierden la libertad, sino que muchos derechos se ven mermados. En esta situación hay mucha preocupación porque hay que entender aquella parte de la sociedad que de pronto no le interesa. Bueno, tienen que entender que, aunque no les gusten, también son parte de la sociedad y que detrás de cada una persona privada de la libertad hay una familia. Y también hay mucho temor y mucha angustia por lo que se vive, justamente por el distanciamiento, que en realidad lo vienen aguantando y muy bien, porque ellos tampoco quieren que haya intercambio de personas para evitar justamente el contagio. Creo que el hecho del aislamiento es lo que hace que sea tan bajo que recién ahora estemos ante los primeros casos, cuando en la población hay muchísimos casos. De todos modos, bueno, el ánimo entre los internos, a raíz de lo que uno además puede percibir desde afuera, ¿no? Porque evidentemente es solo eso, da la sensación de que la situación está controlada, o por lo menos que no hubo incidentes que estén vinculados a este momento tan particular, que es inédito en las cárceles, como es inédito para todos los ámbitos. Sí, así es. En realidad nosotros desde nuestra parte tratamos de llevar tranquilidad, tenemos muchísimo contacto con los internos a través de distintos programas, yo misma, telefónicamente, de todas formas, con todos los delegados, tratamos de llevar siempre tranquilidad y contención. Estamos muy detrás de todo lo que es la prestación del servicio de salud, exigiendo todo lo que corresponde. En algunas situaciones no tenemos mucho éxito, nos preocupa mucho la situación de las mujeres bajo encierro, hay niños encarcelados con sus madres, niños y niñas, 11 en Rosario, 4 o 5 acá en Santa Fe. Hay chicas embarazadas, privadas de libertad, en donde las medidas de higiene y de seguridad en virtud de la pandemia se tienen que incrementar. Y bueno, y pedir al servicio penitenciario, con quien tenemos un diálogo, por supuesto, más que con el servicio penitenciario, con el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? El cumplimiento a rajatabla de todo lo que tiene que ver con la provisión de elementos de higiene y para mantener el distanciamiento y demás, reforzar la comida, el agua potable. Sabemos que los presos y presas, además de no tener contacto con la familia y no tener salidas transitorias, tienen suspendido todos los talleres, y que además, como hay una gran cantidad de agentes penitenciarios, o sea, de agentes del servicio penitenciario contagiados o con casos sospechosos, también ha mermado la cantidad de personal que los atiende, y esto también disminuye en cierta medida el acceso que ellos tienen a todo lo que es comida, recreación, salud, etcétera. Más allá de esto, creo que hay una muy buena predisposición de parte de los internos, que esto hay que reconocerlo, de la paciencia y de la comprensión que tienen, porque son los únicos, reitero, que no tienen contacto con la familia hace 6 meses. Más allá de esto, y bueno, y obviamente reconociendo lo que está sucediendo en las cárceles, el resto de las medidas que se han tomado, los protocolos, los lugares de aislamiento que ya están disponibles, los hospitales de campaña, ¿van a ser suficientes en caso de que cambie el panorama a lo que tenemos hoy y en base a ese seguimiento que ustedes vienen realizando? Mira, eso no lo puedo asegurar, porque nunca vamos a saber cómo es el futuro con respecto a esto. Ojalá que sean suficientes y ojalá que sobren. Y si no, tendrán que ser trasladados a los hospitales comunes, a los hospitales generales, como cualquier integrante de la sociedad, de la población. Por el momento es muy bajo el índice de contagio. Como te digo, hay mucha, por un lado hay inquietud, hay preocupación, hay como un desasosiego con esto del miedo a que la pandemia entre. Esto se vislumbró mucho al principio de la cuarentena, de esta problemática, con las protestas que se hicieron en Las Flores, en Coronda y en Piñero. Luego de eso, los mismos internos entendieron que al contrario, que tienen que cuidar los lugares donde habitan, porque son los lugares donde a ellos les toca pasar esta situación que azota al mundo, y que cuanto mejor estén los edificios, que ya de por sí no tienen buenas
instalaciones, hay sobrepoblación, hay una serie de dificultades que acarrea la sobrepoblación y que en estas instancias se vive más fuertemente, más profundamente. Nosotros tenemos planteado todo judicialmente, hemos logrado pocas respuestas favorables por parte de la justicia. Creo que hubo un contagio a partir de la reacción de los medios por lo que pasó en Buenos Aires, que era una situación muy distinta a la que se vivía acá en Santa Fe. Y bueno, lamentablemente los jueces no acompañaron mucho en los pedidos que nosotros hicimos, que no fueron pedidos de excarcelaciones ni de libertades a mansalva, como dijeron algunos, o en forma colectiva. No, al contrario, fueron caso por caso, con nombre y apellido, teniendo en cuenta la situación particular de cada uno. Lo que sí hay que reconocer es que había un atraso muy marcado por parte del Estado en cuanto al otorgamiento de libertades condicionales, que son derechos que tienen, no son beneficios ni regalos que se le hacen porque son buenitos o porque lo que sea, sino que son derechos en base a la ley, al Código Penal. Y bueno, hubo de alguna manera un adelantamiento de todos esos trámites que estaban atrasados, y eso fue una buena respuesta. No así, como te digo, por ejemplo, en el caso de las mujeres con niños, que todas esas deberían estar en sus domicilios, pero bueno, no lo hemos podido lograr. Jacqueline Balagione, muchísimas gracias por esta comunicación, que tengan muy buenas noches. Gracias a ustedes por la nota, hasta luego, muchas gracias. Muy amable.